Buenas tardes, mi nombre es Wilson Vargas, soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de Unipanamericana y en el día de hoy vamos a hablar acerca de los sistemas distribuidos, los protocolos, entornos y herramientas. Aplicaciones distribuidas, protocolos, entornos y herramientas. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar. En primera medida vamos a hablar sobre los modelos de comunicación en los sistemas distribuidos, el modelo distribuido basado en cliente-servidor, la arquitectura de la Internet y sus protocolos. Vamos a hablar también de CORBA, SOAP y RMI como herramientas y estándares. Vamos a tocar el tema del protocolo de comunicación basado en socket y por último vamos a conversar sobre las unidades de datos de los protocolos de comunicaciones. Bueno, como primera medida, pues vamos a ver qué es un sistema distribuido. Un sistema distribuido básicamente lo definimos como una colección de computadoras que están separadas físicamente y que están conectadas entre sí por una red de comunicaciones, como lo podemos ver hoy día en cualquier empresa. Cada máquina posee sus propios componentes de hardware y software que digamos que el usuario final o el programador ve como un solo sistema. Bueno, en un sistema distribuido no existe la memoria compartida, como sucede con la mayoría de los sistemas convencionales que conocemos. Por tanto, los procesos para comunicarse deben apegarse a los protocolos. En este caso ya es donde empezamos nosotros a entrar a hablar sobre el modelo OSI. Los sistemas distribuidos adicionalmente necesitan tener una comunicación segura y constante entre los procesos que ellos ejecutan. Para los sistemas distribuidos en un área amplia, por ejemplo, estos protocolos toman frecuentemente la forma de varias capas y cada capa tiene sus propias metas y sus propias reglas. Bueno, hablemos de los modelos de comunicación para sistemas distribuidos. Entendamos primero cómo se realiza la comunicación, cómo es la forma de que los sistemas se comunican. Digamos que en la primer diagrama podemos observar que hay una comunicación de datos compartidos. En nuestra imagen B podemos ver que estos pueden ser mensajes o copias que también son compartidas. Y aquí podemos observar los tipos de comunicación. Tenemos una comunicación persistente, que es donde el mensaje se almacena. Este mensaje que es enviado por el emisor el tiempo que tome para entregarlo al receptor. Otro tipo de comunicación es la transitoria. En este tipo de comunicación se almacena un mensaje solo mientras las aplicaciones tanto del emisor como del receptor se están ejecutando. En la comunicación asincrónica el emisor continúa inmediatamente después de que ha pasado su mensaje para la transmisión. Y en la comunicación sincrónica el emisor es bloqueado hasta que sabe que su petición es aceptada. Basado en eso, entonces nosotros entramos a hablar sobre el modelo OSI. El modelo OSI, digamos que para poderlo definir muy fácilmente, es una manera de caracterizar y estandarizar las funciones de un sistema de comunicaciones en términos de abstracción de capas, que es lo que nosotros conocemos como las capas de este modelo. Este modelo OSI está diseñado para permitir la comunicación de los sistemas abiertos. En este caso estamos hablando de sistemas distribuidos y los sistemas distribuidos hacen parte de un sistema abierto. Este modelo maneja dos protocolos. Es el que está orientado hacia la conexión, donde podemos encontrar al emisor y al receptor, y hay un protocolo que es el protocolo sin conexión, que es cuando el emisor transmite el mensaje cuando esté listo. En este caso, por ejemplo, es lo que nosotros manejamos hoy día en nuestras empresas, como el correo, el Outlook, cuando guardamos un mensaje localmente en el equipo. Acá podemos ver pues las capas del
del modelo OSI, desde la capa más baja, que es la capa física, donde están toda esta parte de los cables, los conectores, pasando por la capa de enlace de los datos, pasamos por la capa de red, de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y por último la capa de la aplicación. Bueno, hablemos un poquito de los modelos como cliente-servidor, llamadas a procedimientos remotos RPC y el modelo de objetos distribuidos. Bueno, básicamente el modelo cliente-servidor está basado en asociar el proceso servidor a los recursos que se quieren compartir y que nosotros queremos que sean visibles a los demás nodos o a los nodos que están conectados en la red. Existen procesos con dos patrones de comportamiento bien marcados en este modelo, que es el de servidores, que es donde se gestionan los recursos que se quieren ofrecer, donde se reciben peticiones de los clientes vía mensajes, las ejecutan en su nombre y devuelven una respuesta. Por otro lado tenemos la parte de los clientes, que son los que formulan las peticiones de servicio directamente a estos servidores. Pasemos ahora al modelo RPC, el concepto de RPC. El concepto de RPC es una llamada a procedimientos remotos. ¿Qué es esto? Básicamente es una forma de comunicación que realizan los sistemas distribuidos, donde ellos extienden un uso de llamadas a procedimiento para invocar servicios sobre recursos u objetos remotos en lugar de enviar mensajes. Características básicas. Bueno, aquí se oculta el sistema de mensajes y lo que hace transparente su uso. Y como lo dijimos, hace transparente la invocación de servicios locales y remotos. Esto quiere decir que el usuario no percibe básicamente si el recurso que está accediendo, al que está haciendo la petición, es un servicio local o es un servicio remoto. Aquí en los dos esquemas podemos ver una llamada a un procedimiento local, donde directamente se hace una llamada dentro del mismo núcleo, y en la parte derecha podemos ver el cliente que está haciendo una petición o está haciendo un procedimiento hacia el servidor y este le devuelve la respuesta. Bueno, por acá tenemos el modelo de objetos distribuido. ¿Qué es este modelo? Es aquel que está gestionado por un servidor y los clientes invocan sus métodos utilizando un método de invocación remota. El cliente pues va a invocar este método o hace la invocación por medio de un mensaje al servidor que gestiona el objeto que al que se quiere acceder o al que le quiere hacer la petición. Se ejecuta el método del objeto en el servidor y el resultado se devuelve al cliente en otro mensaje. Aquí vemos que aquí se utilizan mensajes. ¿Cuál es la idea del modelo de objetos distribuido? Bueno, que tengamos objetos independientes de un lenguaje de programación, de tal forma que una aplicación pueda utilizar características de cualquier otro objeto de la aplicación o directamente del sistema operativo sin que se afecte la operación de toda la solución global. Acá pues también vemos el esquema que nos ilustra la invocación a los objetos, desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre el modelo distribuido basado en la arquitectura de cliente-servidor. Bueno, este modelo, como lo habíamos mencionado anteriormente, consta de dos partes: las máquinas, que son los clientes en general, un PC monusuario o cualquier puesto de trabajo que ofrece una interfaz muy amigable para el usuario final. Esto es básicamente las aplicaciones que nosotros podemos accesar en nuestras empresas cuando ingresamos a cualquier tipo de sistema, ya sea para ingresar algún dato, para registrar una factura, para obtener cualquier tipo de información. Y por el lado del servidor, digamos que cada servidor permite a los clientes compartir el acceso a la misma base de datos
y permite el uso de un sistema de computación de alto rendimiento para gestionarla. En este caso vemos la ilustración también donde las estaciones de trabajo clientes por medio de la WAN, de la LAN o de Internet acceden a estos servidores directamente, pues para poder extraer la información o poder intercambiar información de tipo empresarial o cualquier tipo de procesamiento que los clientes necesiten. Bueno, en esta parte veamos cuáles serían las funciones que cumpliría y que se darían entre una arquitectura cliente-servidor. Bueno, en este tipo de modelos lo que se permite es repartir la capacidad de procesamiento. Digamos que el servidor puede ejecutarse sobre más de un equipo y ser más de un programa. De acuerdo a los servicios que brinda, a estos servidores se les puede llamar, por ejemplo, servidor web o un servidor de correo, cuando en una empresa manejamos esta parte. En las redes estructuradas bajo el modelo de cliente-servidor, digamos que los clientes centralizan diferentes aplicaciones y recursos en estos servidores, y el servidor a su vez se encarga de que estos recursos estén disponibles cada vez que el cliente lo requiera. En esta parte es bien importante mencionar que los servicios de Internet obedecen a esta arquitectura, o sea, los servicios de Internet o toda esta parte de web obedecen a esta arquitectura cliente-servidor. Por ejemplo, en el servidor web, este pone a disposición del cliente los sitios web a los cuales nosotros accedemos a través de nuestro navegador, bien sea Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, y el servidor de esta manera aloja los datos que el cliente solicita mediante el navegador que está instalado en nuestra computadora. ¿Qué se requiere o qué es lo que se quiere con esta arquitectura cliente-servidor? Veamos las funciones. Aquí se optimizan los recursos de la red y de la plataforma, se optimiza la capacidad de los usuarios para realizar varias tareas, se optimiza la capacidad para cooperar el uno con el otro en el uso de los recursos compartidos. En la parte de abajo también podemos ver la parte de la base de datos, un servidor como base de datos. Hay una interacción entre el cliente y el servidor que se hace en forma de transacciones. El cliente realiza una petición a la base de datos y recibe una respuesta de esta base de datos. Y el servidor, del lado del servidor, es responsable de mantener la base de datos actualizada. Es la plataforma, pues. Bueno, pasemos a otro punto que es la arquitectura de Internet. Bueno, en la estructura actual que tiene Internet está jerarquizada en tres niveles. Digamos que encontramos las redes Tier 1, las redes Tier 2 y las redes Tier 3. En las redes Tier 1, ¿qué son? Son las redes de los grandes operadores globales, los Global Carriers, que tienen tendidos de fibra óptica por al menos 2 continentes. Desde una Tier 1 se puede acceder a cualquier punto de Internet gracias a que es una condición necesaria que todas estas redes deben poseer, que tienen que estar conectadas entre sí. Por tal motivo podemos decir que estas redes forman el actual backbone o troncal de Internet. Algunos ejemplos que tenemos de este tipo de redes es, por ejemplo, AT&T, tenemos por ejemplo NTT Communication, o tenemos una que se llama Telefónica International Service. Bueno, en la parte de las redes Tier 2, ¿qué son? Son operadores de ámbito un poco más regional, que no pueden alcanzar todos los puntos de Internet como lo hace una Tier 1 y que necesita conectarse a una red de estas para operar. Digamos que la principal función es ofrecer servicios de conectividad a los operadores Tier 3, que es un nivel más bajo.
Por ejemplo, tenemos como ejemplos tenemos a British Telecom, Singtel, que es de Singapur, y Cable y Wireless. Bueno, como tercera medida tenemos las redes Tier 3. Son muy conocidas en nuestro ámbito porque estas pertenecen a los operadores que dan servicio de conexión a Internet a los usuarios residenciales y de muchísimas empresas. Estos son los que nosotros conocemos como los ISP, Internet Service Provider, que son proveedores de acceso a Internet. Algunos, por ejemplo, tenemos acá en Colombia, tenemos Movistar, Telmes, Claro. Son ejemplos de este tipo de redes. Aquí tenemos un diagrama donde podemos ver cómo están conectadas estas redes. Vemos que las Tier 1 avanzan a continentes, bajando hasta las Tier 3, que son los ISPs o los que proveen nuestro internet para la casa o para nuestra empresa. Bueno, eso como parte de la arquitectura de Internet. Echemos una miradita a los protocolos del nivel de aplicación. ¿Cuáles son los protocolos del nivel de aplicación? Bueno, básicamente tenemos protocolos como DNS. Es un protocolo que permite a un sistema principal de un dominio actuar como un servidor de nombres para otros sistemas principales del dominio. Esto quiere decir que es un sistema donde nosotros resolvemos, es un servidor donde nosotros resolvemos los nombres para los dominios que utilizamos en nuestras empresas. Por otro lado tenemos el protocolo de pasarela exterior. Es un mecanismo que permite a la pasarela exterior de un sistema autónomo compartir la información de direccionamiento con pasarelas exteriores de otros sistemas autónomos. Tenemos el protocolo FTP, muy conocido, es el protocolo de transferencia de archivos. Creo que la mayoría de las personas lo hemos usado. Es el que permite a los sistemas principales transferir datos entre sistemas principales diferentes, así como archivos entre dos sistemas principales externos de forma indirecta. Cuando tenemos este tipo de protocolo, pues lo que hacemos es simplemente habilitar un servidor que nos va a servir de FTP y en el cual podemos nosotros conectarnos obviamente con unas credenciales y poder transmitir archivos, enviar y recibir. Tenemos el protocolo Telnet. Es un protocolo que proporciona un método estándar para que los dispositivos de terminal y los procesos orientados a terminal intercambien información. Creo que también lo hemos usado y lo usamos mucho las personas que trabajamos en la área de soporte para hacer pruebas de conectividad. Tenemos el protocolo TFTP. Es un protocolo que puede leer y grabar archivos de un sistema principal externo. Tenemos el protocolo SMTP. Es un protocolo que también lo conocemos mucho, hace referencia a correo y es un protocolo de red que está basado en texto. Digamos que es un protocolo que es el que nos ayuda a hacer el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras o otros dispositivos como teléfonos móviles, tabletas. Es un estándar oficial de Internet que realiza transferencia de correo de un servidor a otro mediante conexión punto a punto. Nosotros cuando a veces configuramos nuestro trabajo o le decimos a la persona de tecnología, necesito que me configures por favor el teléfono para que se pueda recibir correo de la empresa, utilizamos este tipo de protocolos y dependiendo de la configuración que tenga el servidor principal, así mismo lo hacemos en el teléfono. Tenemos protocolo DHCP. Este es un protocolo también muy conocido que se utiliza para asignación de direccionamiento IP, máscaras de subred y de puerta de enlace o gateway y de servidor DNS a una máquina o un host. Entonces cuando tenemos instalado en nuestra empresa un protocolo DHCP, lo tenemos instalado en un servidor que lo que nos hace es asignarles ese tipo de direccionamiento para poder registrar los equipos en la red. Tenemos el protocolo de transferencia HTTP, que es el que utiliza básicamente la web
transfiere archivos que conforman las páginas de la World Wide Web. Bueno, pasemos al tema de la arquitectura para gestionar los sistemas distribuidos. En este punto nosotros tenemos unos protocolos de comunicaciones, unos digamos que específicamente como arquitecturas de comunicación que nos permiten gestionar los sistemas distribuidos. Como primera medida tenemos CORBA. ¿Qué es CORBA? Digamos que desde mi punto de vista CORBA es una arquitectura de comunicaciones entre sistemas que soportan construcción e integración de tecnologías de diferente fabricante. Aquí con este tipo de arquitectura nosotros podemos agrupar antiguas y nuevas aplicaciones de software. Está basada básicamente en un gestor de peticiones a objetos comunes y permite una interoperabilidad entre aplicaciones en máquinas remotas en un entorno distribuido. También podemos decir que CORBA es una plataforma que tiene funcionalidad de sistema abierto y que requiere para cada lenguaje soportado una interfaz estandarizada entre CORBA y la herramienta de programación. Sí, básicamente este sistema pues nos permite esa integración pues entre herramientas o plataformas de distintos fabricantes. Nos da como esa integración. Bueno, digamos que a pesar de que debe funcionar sobre sistemas operativos tradicionales, también efectúa muchas de las operaciones que tradicionalmente se han considerado del dominio de los sistemas operativos para entornos distribuidos. Bueno, miremos a qué corresponde RMI. Vemos que RMI también es otra arquitectura. Este es como un paquete de Java que permite manejar también objetos y sus respectivos métodos de una manera remota para utilizar los recursos de un servidor de manera transparente para el usuario local. Bueno, digamos que para la comunicación entre el servidor y el cliente se trabaja en este sistema con interfaces que deben ser implementadas por el servidor o cliente, y esto permite que haya un intercambio conciso y preciso de información. Bueno, esto básicamente, digamos que una de las pequeñas falencias, bueno, podría decirse de cierta manera, es que esto es exclusivamente para aplicaciones distribuidas basadas en Java. Si requerimos comunicación entre otras tecnologías, en este caso sí deberíamos usar CORBA o SOAP, que lo vamos a ver más adelantico. Digamos que otro punto importante en este RMI es el cómo se produce la conectividad entre el cliente y el servidor. Para esto, como lo dijimos, se ocupa la herramienta de Java y llamada RMI Registry. Esta herramienta puede estar localizada en un lugar distinto al servidor, no hay problema, y se encarga de registrar un determinado objeto y asignarle un servidor que se encargará de procesar dicho objeto. Aquí podemos ver en la imagen digamos que la interoperabilidad también entre el cliente y el servidor por medio de las llamadas a los procesos que se utilizan en RMI. Bueno, vamos a mirar ahora qué es SOAP. SOAP es un vocabulario estándar XML para permitir que programas sobre computadoras separadas interaccionen en una red. Este lenguaje es un lenguaje simple para escribir mensajes entre aplicaciones, y HTTP es uno de los protocolos de comunicación de transportes más utilizados. Este tipo de herramienta, digamos que sirve más para la comunicación en sistemas orientados a la web. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona SOAP? Es un mecanismo sencillo de expresar la información mediante un modelo de empaquetado de datos modular y una serie de mecanismos de codificación de estos mismos datos.
Este SOAT nos permite que sea utilizado en un amplio rango de servidores de aplicaciones que trabajen mediante el modelo de comunicaciones también RPC, como lo vimos en un concepto atrás, que es la llamada un procedimiento remoto. ¿Qué características tiene SOAP? Bueno, tiene extensibilidad, seguridad y ruteo de servicios web, están entre las extensiones de bajo desarrollo, tiene neutralidad, porque SOAP puede ser usado sobre cualquier protocolo de transporte tal como HTTP, SMTP o aún lo pueden usar también sobre TCP. Y es independiente porque SOAP se permite para cualquier modelo de programación. Bueno, entremos a mirar los protocolos de comunicación basados en socket. Bueno, en esta parte los sockets digamos que son utilizados como medios de comunicación entre procesos ejecutados en máquinas distintas, que permite que estos procesos intercambien información, lo que son los envíos y las recepciones. Estos sockets se encuentran alojados en la capa de transporte del modelo OSI, o sea que pueden ser de estilo UDP, no orientado a conexión, y TCP orientado a la conexión. Bueno, los pasos, ¿qué pasos nosotros tenemos para establecer una conexión con este tipo de protocolo? Primero, el servidor crea un socket con nombre y espera la conexión del cliente. Segundo, el proceso cliente crea un socket sin nombre. El proceso cliente realiza una petición al socket del servidor como paso 3, y como último paso el cliente realiza la conexión a través de su socket con el socket del servidor. Tenemos también por ahí unos tipos de socket que es, vamos a hablar del socket de comunicación en modo no conectado. Este socket utiliza el protocolo UDP, que no verifica ni valida que los paquetes lleguen completos. Tenemos el socket stream, que es para comunicación en modo conectado. Este utiliza el protocolo TCP, que garantiza y verifica que los paquetes lleguen completos. Tenemos el RAW, utiliza el protocolo de la capa 3, que es la capa de red del modelo. Y el SecPacket, que es similar al stream, pero los mensajes tienen tamaño fijo. Quiere decir que este garantiza que los paquetes lleguen completos, pero con un tamaño fijo. ¿Qué ventajas tenemos con el uso de este protocolo? Se optimiza el ancho de la banda, hay compatibilidad con casi todos los lenguajes de programación y está disponible en casi todos los sistemas operativos Windows, Unix o Mac. ¿Cuáles son las desventajas? Que tiene un desarrollo un poco complicado y es necesario determinar direcciones IP, puertos y protocolos. Bueno, ahora vamos a conversar sobre las unidades de datos de los protocolos de comunicación. En este sentido, las unidades de protocolos de datos son también llamadas las famosas PDU, que se utilizan para el intercambio de datos entre unidades disparejas dentro de una capa del modelo OSI. Tenemos dos clases. Tenemos las PDUs de datos y las PDUs de control. En la de datos, aquí está contenido los datos del usuario principal, en el caso de la capa de aplicación o la PDU del nivel inmediatamente inferior. Y tenemos las de control, son las que gobiernan el comportamiento completo del protocolo en sus funciones de establecimiento y unión de la conexión, de los controles de los errores y de los controles de flujo. Bueno, cada capa, digamos que cada capa del modelo OSI en el origen debe comunicarse con cada capa igual en el lugar de destino. Esta forma de comunicación se conoce como comunicación peer-to-peer o es de igual a igual. Durante este proceso que se realiza, cada protocolo de capa intercambia información en lo que se conoce como unidades de datos entre capas iguales. Cada capa de comunicación en el computador origen se comunica con una PDU específico de capa
y con su capa igual en el computador destino. Claro está, esto depende de la trama que se esté accediendo o que nosotros queramos intercambiar. Bueno, y acá podemos ver una gráfica de lo que estábamos hablando, de este tipo de protocolo y unidades de datos en las diferentes capas, desde la capa física hasta la capa de aplicación. Bueno, esto sería todo. Con esto concluye la presentación de nuestra actividad para nuestra materia de sistemas distribuidos. Muchas gracias, les habló Wilson Vargas. Gracias a todos por su atención.